Maestra, compañeros, muy buenas noches. En este caso vamos a presentar nuestro seminario 3, conjugados, lipoproteínas y grupos neoplanos. Esto perteneciente a la cintura bioquímica. Los integrantes y personas que forman el distinto similar, el coro, la piel y la viscosa. Antes de entrar al tema, quisiera que podamos comprender un concepto fundamental. ¿Qué son en este caso los carbohidratos? Son la unión de muchos azúcares, los cuales podemos verlo en muchísimos ejemplos, pero no vamos a basarnos en esto sin eso. Vamos a basarnos en los carbohidratos complejos. ¿Qué son ellos? Van a ser estos mismos azúcares, pero adicionados a algo diferente. Un aminoácido, un lípido y muchas cosas, pero vamos a basarnos en estos tres fundamentales. Al adicionarle una proteína o aminoácido, vamos a obtener glucosaminobucanos, proteoglucanos y glucoproteínas. Esto de acuerdo a la cantidad que sea denominante, que es, en este caso, para los glucosaminobucanos, vamos a tener una mayor proporción de azúcares, de la misma forma para los proteoglucanos. Pero ¿qué va a suceder cuando tenemos glucoproteínas? Se va a invertir la proporción. Vamos a tener una mayor cantidad de proteínas que de azúcares. Bueno, entonces podemos decir que la última palabra va a definir lo que se encuentra o no en mayor proporción. Comprendido esto, vamos a pasar a ver a los grupos. Vamos a polisacáridos complejos, pese a que van a estar compuestas de muchas unidades de azúcar. A la vez van a tener una carga negativa, como también, como se puede apreciar en el gráfico, distintos grados de sulfatación. ¿Y esto por qué? ¿O qué les va a permitir? Van a tener una carga de la razón. Entonces, a través de esto van a poder cumplir un proceso fisiológico más característico, que es el de retener agua y sodio. ¿Esto para qué? Para mantener hidratada nuestra célula. Podemos apreciar aquí en el gráfico, de manera sencilla, que la parte de azul, en este caso, nos va a representar a la célula. Y los puntos verdes nos van a representar a los grupos involucrados. Entonces, a nivel extra. Y a la vez, heteropolisacáridos complejos unidos a las proteínas nos van a formar los proteoglucanos. Y estos, conjuntamente, la matriz extracelular. Y esto va a ser específico en las células animales. Bueno, podemos resaltar algunas de sus funciones, como es el caso de las miocinas, también van a estar en el accionar de las citocinas, y algo muy importante, en los factores de crecimiento. También en la migración celular y en la filtración de moléculas. Podemos encontrar algunas, digamos, algunas estructuras donde se encuentran con mayor dominancia, ya sea el ácido hialurónico y algunas otras cosas. Esto va a ser profundizado en las diapositivas posteriores con mis compañeros que van a ver estos temas con mucha mayor complejidad. Aquí queremos dar una breve introducción para posteriormente poder ampliar este concepto. Y ahora, con lo que respecta al grupo van a ser que van a estar compuestas por proteínas y oligosacáridos. Y ellas van a estar establecidas a través de uniones covalentes, lo que le va a permitir su estabilidad. Van a estar formadas de manera muy general en el retículo endoplasmático rugoso y en el aparato de Golgi. ¿Y esto por qué? ¿O a través de qué? A través del proceso conocido como glicosilación. Y se tratará en un punto posterior. Van a estar unidos dependientemente de su ubicación por enlaces N-glucosídicos o enlaces O-glucosídicos. Ellas las vamos a encontrar a nivel de la membrana, a nivel de las secreciones, y importante, como mencionamos en la anterior diapositiva, a nivel de la matriz extracelular. Ellas van a estar componiendo esa matriz, la cual va a tener, tener una forma de un gel, la cual va a permitir a la célula tener un soporte y otras funciones. Y bueno, algunas funciones que podemos rescatar son la de reconocimiento, la adhesión, señalización y respuesta inmune. Cabe resaltar que la matriz extracelular va a ser un sitio de unión. Bueno, las glucoproteínas y los glucosaminobucanos van a mediar a esta función tan importante. Bueno, a continuación lo que es la estructura de los glucosaminoglicanos y los glucoproteínas. Empezaremos con los glucosaminoglicanos, o mejor conocidos como GAC. Estas son una familia de polímeros lineales compuestos por unidades repetidas de disacáridos. En este caso se va a ver dos monosacáridos que se ha visto que siempre se están repitiendo.
Estos se van a dividir en dos grupos, lo que son los aminoazúcares y los ácidos urocorínicos. En este lado, los aminoazúcares se va a dividir en los que es N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina. Estos compuestos tienen una importancia vital, ya que cuando se unen con el grupo sulfato nos va a dar la carga negativa en este compuesto. En cambio, si nos vamos al ácido urocorínico, nos va a dar dos residuos, que es el ácido glucorínico y el ácido hidrocorínico. Estos tienen la característica que son enantiómeros, que tienen igual simetría. A continuación, la clasificación de las GAC. Según el Ross, este se va a dividir en 4 grupos, y el lunarato, o mejor conocido como el ácido hialurónico, este es el único especial de todos los grupos, ya que no contiene lo que es el grupo sulfato. Este está compuesto por una repetición del ácido glucorínico y una acetilglucosamina no sulfatada. Su función estructural comprende de la articulación sinovial, lo que va a brindar hidratación y, soporte estructural. Ahora el grupo número 2, que es el condroitin sulfato o dermatan sulfato. El condroitin sulfato se va a dividir en dos partes, el condroitin 4 sulfato y el condroitin 5 sulfato. De acuerdo del 4 y el 5 es en el número de carbono donde se va a unir el grupo sulfato. Este tiene una composición de ácido glucorínico más acetilgalactosamina sulfatada. Su función principal es brindar soporte al cartílago. Por ende, se encuentra mayormente en el cartílago y en el hueso. En cambio, el dermatan sulfato está compuesto por un ácido hidrocorónico o glucorónico más una acetilgalactosamina sulfato. Este va a brindar lo que es la elasticidad y el soporte a los vasos sanguíneos y a la piel. Ahora, al grupo número 3, que es conocido por los heparan, el heparan sulfato y la heparina sulfato, estos son un complejo que es prácticamente lo mismo, su estructura es la misma, solamente varía en la cantidad de sulfatos que cada uno tiene. Esto varía por la ubicación de cada uno. La heparina, por estar en la ubicación de los mastocitos, de los gránulos mastocitos, viene a ser más sulfatada que el heparan sulfato que se encuentra en la superficie celular. Estos están compuestos por un ácido hidrocorónico y una acetilglucosamina. Volviendo al grupo número 4, que viene a ser el último, que es el queratón sulfato, que se encuentra en la córnea, compuesto por una galactosa y una acetilglucosamina. Nos va a brindar lo que es el mantenimiento de hidratación y soporte biomecánico. Los proteoglicanos. Los proteoglicanos son macromoléculas de superficie que contienen glucosaminoglicanos. En este caso, los proteoglicanos son compuestos por un residuo de serina. Estos tienen lo que es una proteína nuclear, que es la proteína central que se puede apreciar en esta parte. Y otra que es la proteína central del agrecano, que es el más conocido de proteoglicano. En este caso se van a unir acá en esta proteína central lo que son las GAC. Estas se van a unir gracias a un residuo de serina, que está compuesto también por un orden. El residuo de serina, la glicina, la X, que viene a ser lo que es un cualquier amino, y otra vez la glicina, y así se va repitiendo sucesivamente. Este también tiene un enlace tetrasacárido, que está compuesto por 4 azúcares. Uno sería la filosa, 2 galactosas y un ácido hidrocorónico. En este caso se puede apreciar el condroitin sulfato. Esto a continuación, si lo juntamos en la parte de lo que es la matriz extracelular, nos va a brindar lo que es la elasticidad y el soporte de la MEC. Ahora, por último, la estructura de las glucoproteínas. Estos son conjugados de proteínas y glúcidos en los que los glucanos son menores, son ramificados y son estructuralmente más diversos que las GAC. En este caso, el glúcido, que viene a ser en esta parte, se une por su carbono anomérico mediante un enlace glucosídico OH de su residuo de serina o de treonina. En cambio, si es mediante el enlace N-glucosídico, gracias al nitrógeno amirídico con un residuo de asparagina, nos va a dar un N unido como un O unido. Gracias a esta composición heterogénea, les permite cumplir funciones clave al reconocimiento celular, señalización, inmunidad y adhesión celular. Ahora les doy el pase a mi compañero Punil Kuro. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la ubicación a nivel celular de tanto glicoproteínas como glucosaminoglucanos. En primer lugar, las glicoproteínas se encuentran principalmente alrededor de la célula, es decir, en la membrana plasmática. Como podemos ver en la siguiente imagen, se puede componer de tanto una proteína transmembrana
como una secuencia de monosacáridos, tales como la galactosa, la manosa o la fucosa. De esta manera, perteneciendo a parte del glicocálix y combina funciones como receptora de hormonas y factores de crecimiento, o sino también de facilitar la adhesión entre células. Del mismo modo, si queremos hablar acerca de glicoproteínas como tal, tenemos a los anticuerpos, los cuales son glicoproteínas libres en el plasma sanguíneo. De esta manera, tienen su función principal de forma defensiva, actuando y activando la respuesta del sistema inmune frente a cualquier antígeno que pueda generar patógenos externos. Por otro lado, tenemos también a las hormonas. Algunas células se encargan de generar hormonas como la TSH o la TFH, las cuales pues participan dentro de la comunicación celular tanto a nivel glandular como del sistema reproductor. De esta manera, las hormonas participan en la señalización, ya sea por medio de transportes paracrinos, endocrinos o autocrinos. En la imagen que se puede apreciar acá es de forma endocrina, debido a que se transporta por medio del torrente sanguíneo y llega a la célula diana a través de un receptor. Ahora, veamos la siguiente imagen. Acá se encuentra prácticamente la matriz extracelular, conformada por fibras de colágeno. El colágeno también es una glucoproteína. De hecho, es una de las más abundantes dentro del organismo. Se caracteriza principalmente por tener una gran fuerza de tracción y de elasticidad, lo cual es característico de órganos como la piel y los tendones. De esta manera, formando el armazón más importante de toda la matriz. No obstante, acá también hace presencia en los glucosaminoglucanos, los cuales son aquellos que permiten que la matriz sea de ese tipo gelatinosa y al mismo tiempo resista la presión. Es mucho más conocida principalmente porque están unidos a polipéptidos y forman de esa manera proteoglucanos. En la imagen que podemos ver acá, se puede ver cómo glucosaminoglucanos como el dermatosulfato y el condroitinsulfato se unen al siguiente polipéptido, de esta manera formando al proteoglucano grecano. Así es posible formar filtros moleculares que permiten regular las señales y facilitar la difusión de diferentes sustancias dentro de la matriz y por consiguiente al interior de la célula. Finalmente, cabe aclarar que existe también otro glucosaminoglucano mucho más grande, que es prácticamente toda una línea de sustancia dentro de la sustancia fundamental, conocido como el ácido hialurónico, el cual justamente es un tipo de glucosaminoglucano no sulfatado y no se une necesariamente covalentemente a un polipéptido, pero en este caso sí. Tiene características de que forma parte de la lubricación y la motilidad y forma parte de la migración celular. De esta manera, actuando dentro de articulaciones como lubricante y permitiendo que haya un espacio hidratado que evita lesiones ante la fricción de diferentes organismos y estructuras óseas y a nivel de los órganos. Para abordar el tema de la síntesis o generación de esas importantes macromoléculas, empezaremos hablando de las glicoproteínas. Definiremos qué es la glicosilación. Este es el proceso de unión de moléculas de carbohidratos, en este caso de oligosacáridos, a proteínas en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Cabe decir que este proceso post-transcripcional es uno de los más diversos que hay. Existen dos principales tipos de glicosilación, la N y la O-glicosilación. Se entiende por N-glicosilación que es cuando el oligosacárido se une al grupo amino, tiene afinidad por la arginina y la asparagina, mientras que la O-glicosilación es cuando el oligosacárido se une al grupo hidroxilo, tiene afinidad por la serina, la treonina y la tirosina. Podemos distinguir claramente este proceso en las imágenes. Nos enfocaremos principalmente en la N-glicosilación, ya que esta es la principal ruta metabólica para la posterior síntesis de las glicoproteínas. Sin antes mencionar que la O-glicosilación comienza en el Golgi, con la transferencia del N-acetilgalactosamina por el polipéptido de N-acetilgalactosamina transferasa a la serina o a la treonina. Después se alarga y se capea por distintas transferasas. Este es un proceso por pasos. Es parecido a la N-glicosilación en ese aspecto, pero no hay un precursor de olicol. Abordando el tema de la N-glicosilación, hemos dividido en 4 pasos para un enfoque más didáctico a este proceso. Como primer paso tenemos al ensamblaje del precursor endolicol. Nos ubicamos en la membrana del retículo endoplasmático rugoso. En ahí se construye sobre un ancla lipídica, que en este caso viene a ser el dolicol fosfato, que podemos ver y apreciar su molécula en este momento, un oligosacárido precursor formado por N-acetilglucosamina, manosas y 3 glucosas. Estas moléculas se añaden por glicotransferasas usando nucleótidos azucarados, como el UDP, el GDP y algunos azúcares.
En el segundo paso tenemos al flip y transferencia al polipéptido. En el lumen del RER, el precursor se voltea al lumen, es decir, que hay un cambio transformacional en su estructura. Y la oligosacaril transferasa transfiere en bloque el oligosacárido al nitrógeno de una asparagina. En el tercer paso se da el recorte y control del plegamiento. Inmediatamente se cortan glucosas y manosas por glucosidasas y manosidasas respectivamente. Se da la presencia de las glucosas, lo que provoca la interacción de las chaperonas. Mientras que en el paso 4, pero no menos importante, se da el procesamiento final en el aparato de Golgi. Continúan esos recortes en el aparato y se añaden nuevos azúcares por glicosiltransferasas. Según qué enzimas actúen, se forman N-glicanos de alto contenido en manosa, pueden ser híbridos o también complejos. Como primer paso tenemos la formación del linker sobre la proteína. En una serina de la proteína se añade silosa por la silosiltransferasa. Posteriormente se añaden 2 galactosas y finalmente una glucosamina por el glucuroniltransferasa. En el paso 2 se realiza la elongación de la cadena. A partir de este linker formado, las glicosiltransferasas son las encargadas de elongar la cadena alterando azúcares específicos según nuestro GAC. Tenemos como ejemplo al condroitin sulfato, donde se añade glucosamina y N-acetilgalactosamina. Y como tercer paso tenemos a la epimerización y sulfación. Algunas rutas, como la glucosamina, en ácido urónico mediante epimerasas. Luego, múltiples sulfotransferasas colocan grupo sulfato en posiciones específicas usando PAPs como donadores de sulfato. Estas modificaciones generan la gran diversidad funcional de las GACs. Algunos resultados funcionales de estos GACs es que son altamente cargados y atraen agua, cargados negativamente. Forman geles en la matriz extracelular y median interacciones con factores de crecimiento, citocinas y células. Bien, ahora vamos a discutir un poco acerca de las funciones de las glucoproteínas. En primer lugar tenemos la función estructural. Como un ejemplo de esto podemos poner a la laminina, que podemos verla por aquí. Es un componente de la lámina basal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a adherir la lámina basal hacia su endotelio. Esto es sumamente importante porque podemos ver patologías como la epidermólisis ampollosa, donde hay una deficiencia o una mutación en el gen que codifica la laminina y se pueden ver ampollas que perjudican a la piel de los pacientes. En segundo lugar tenemos la adhesión y la comunicación celular. Un ejemplo muy claro de esto pueden ser las lectinas, las cuales van a favorecer las interacciones entre el leucocito y el endotelio mediante su rodamiento y posterior diapedesis, es decir, van a permitir que el leucocito pueda traspasar el endotelio para poder crear un foco infeccioso y así combatir cualquier tipo de agente patógeno que entra a nuestro cuerpo. En tercer lugar tenemos la inmunidad y defensa. Un muy claro ejemplo de esto son nuestras inmunoglobulinas, también conocidas como anticuerpos, las cuales nos van a ayudar a combatir cualquier tipo de agente patógeno que pues ingrese por cualquier vía a nuestro cuerpo. Y por último, el reconocimiento celular. Este es bastante común, creo que lo hemos visto ya varias veces. Estos antígenos son compuestos por glucoproteínas y justamente las diferentes glucoproteínas que componen estos antígenos son los que nos permiten tener un tipo de sangre específico y también son muy importantes a considerar al hacer una transfusión sanguínea. A continuación, vamos a hablar acerca de las funciones de los glucosaminoglucanos, esta vez también conocidos como GAGs. En primer lugar tenemos el soporte estructural. Por aquí tenemos a nuestro condroitin sulfato, a nuestro queratan sulfato, que van a formar parte de lo que es el cartílago en nuestras articulaciones. Esto es muy importante porque estos glucosaminoglucanos le van a dar la resistencia a la tensión o a la presión que soporta nuestras rodillas, por ejemplo, un tipo de articulación cuando nosotros estamos parados. Es importante comprender esto porque cuando hay una patología a nivel de nuestras articulaciones hay muchas proteínas que van a intentar degradar estos glucosaminoglucanos. Luego tenemos función de coagulación. Por aquí podemos ver a nuestra heparina, que va a seguir un camino hasta llegar a la inhibición de la trombina XA y esta va a tener un efecto esta inhibición va a tener un efecto anticoagulante y una prevención de la trombosis. Es muy importante porque la trombosis puede afectar a nuestros vasos sanguíneos impidiendo el flujo correcto de la sangre en nuestro cuerpo. Luego tenemos a la hidratación. Este es un ejemplo muy claro porque podemos utilizar al ácido hialurónico. Como podemos ver, un ácido hialurónico tiene la característica de atraer una gran cantidad de agua hacia los tejidos en los que está. Entonces le va a dar una hidratación profunda. Y esto lo podemos ver porque hay una gran cantidad de fármacos y de cremas y de tratamientos para la piel que utilizan el ácido hialurónico para mejorar su apariencia.
Por último, tenemos la interacción celular. En este caso, el dermatansulfato puede interactuar con factores como el TGFB, regulando procesos de reparación tisular. Y el condroitinsulfato también se puede unir a proteínas de matriz y a factores de crecimiento, lo cual mejora la adhesión celular. A lo largo de este seminario se han definido las glicoproteínas y los glucosaminoglucanos como biomoléculas conjugadas de naturaleza carbohidrato-proteína, cuya estructura determina propiedades muy específicas como la solubilidad, la carga y la capacidad de interacción molecular. Se explicó su localización celular, es principalmente en membrana y matriz extracelular, lo cual refleja su papel en procesos bioquímicos de transporte, señalización y organización tisular. Asimismo, se revisó su síntesis, que depende de rutas en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi, donde se llevan a cabo modificaciones post-traduccionales clave, como la glicosilación. Finalmente, se analizaron sus funciones y ejemplos clínicos, subrayando que estas macromoléculas son indispensables para la regulación bioquímica de la comunicación celular, la adhesión y la homeostasis, lo que explica su relevancia en nuestra carrera. Muchas gracias. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este seminario, tanto como lo hemos hecho nosotros.